En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para la licenciada Micaela López, quien defenderá su tesis para obtener el título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a su director, el doctor Jorge Osvaldo Gentili, y a los integrantes del jurado de tesis, la doctora Mónica García, el doctor Juan Facundo Rojas y la doctora María Elizabeth Carbón. El título de la tesis es Estudio de factores biofísicos y sociales del frente fluvial del río Limay, diagnóstico y propuestas para una planificación sostenible en el área metropolitana de Neuquén, Argentina. La tesista, Micaela López, es licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental por la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue y es becaria doctoral CONICET en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales de bipertenencia a CONICET, Universidad Nacional del Comahue. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias de Ambiente y Salud de dicha universidad y de la Escuela de Salud de la Universidad de Texas. Su director, el doctor Jorge Osvaldo Gentili, es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y especialista en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en las materias Climatología y Sistemas de Información Geográfica pertenecientes a esta universidad y es investigador adjunto del CONICET. Posee categoría 3 dentro del programa de incentivos. La doctora Mónica García es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano y licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesora emérita de dicha universidad desde el mes de mayo de 2024 y se desempeña a su vez como docente de posgrado e investigadora de la Facultad de Humanidades de dicha universidad. Por otra parte, es directora del Centro de Investigaciones Geográficas y Socioambientales del Grupo de Estudios de Ordenación Territorial y de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales de la Universidad Nacional de Madrid. Es vicedirectora del programa de postdoctorado de Ciencias Sociales y Humanas, Facultad de Humanidades de dicha universidad. Dirige y codirige investigadores y becarios de posgrado y postdoctorales de CONICET, como también becarios de CIN y de la misma Universidad de Madrid. Es evaluadora de proyectos e investigadores de instituciones científicas y universitarias y de revistas indexadas nacionales e internacionales. El doctor Juan Facundo Rojas es doctor en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad y es investigador adjunto del CONICET, con lugar de trabajo en Llaniglia, Mendoza. Está especializado en Geografía Ambiental, Historia Ambiental y Ecología Política. La doctora María Elizabeth Carbone es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente se desempeña como profesora adjunta del Seminario Gestión Integrada de Áreas Protegidas Costeras en el Departamento de Geografía y Turismo de esta universidad y es investigadora independiente de CONICET. Posee categoría 3 dentro del programa de incentivos. Además, es directora del proyecto de investigación referido a las problemáticas ambientales de la región costera Bahía Blanca desde una perspectiva integradora por el periodo 2023-2026. Dirige una beca postdoctoral que aborda la tendencia y valoración de los servicios ambientales en los socioecosistemas litorales del sur bonaerense y es codirectora de una investigadora asistente de CONICET. En el tema Impactos de la variabilidad climática en la región pampeana argentina. Aportes para el manejo integrado del territorio en un contexto de cambio climático. Por otra parte, es miembro de la Comisión Asesoria de Historia y Geografía de CONICET para el periodo 2023-2026. Habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la defensa oral de la tesis, pone la licenciada Micaela López. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Belén, por la presentación. Voy a dar inicio a la defensa de esta tesis, titulada Estudio de factores biofísicos y sociales del frente fluvial del río Limay, diagnósticos y propuestas para una planificación sostenible en el área metropolitana de Neuquén, bajo la dirección del doctor Jorge Gentili. Bueno, la presentación está organizada en 3 partes, siguiendo la estructura de la tesis. En la primera parte realizaré una introducción a los fundamentos
conceptuales y a las estrategias metodológicas para el abordaje del frente fluvial del río Limay en el área metropolitana de Neuquén. Seguidamente presentaré un análisis integrado del frente fluvial del río Limay como sistema socioecológico y finalmente la síntesis de propuestas y conclusiones que constituyeron los tópicos de acción de esta tesis. En la primera parte abordaré el problema de investigación, el marco teórico, la descripción del área de estudio y el marco metódico. A modo introductorio, los frentes fluviales conformaron la categoría de análisis de esta tesis. Estos, entendidos como la interfaz entre la ciudad y los cursos de agua, han sido objeto durante los últimos años de procesos de regeneración urbana enfocados en la refuncionalización de sus usos, así como un énfasis en su imagen. Estas transformaciones los han consolidado como espacios verdes públicos emergentes, guiados frecuentemente por estrategias de marketing urbano. Si bien algunas intervenciones siguen lineamientos de sostenibilidad, aún persiste una limitada integración de enfoques ecohidrológicos en su planificación in situ. En el área metropolitana de Neuquén, ubicada en la norma Patagonia Argentina, los cursos de agua representan ejes estructurantes del territorio, así como islas biogeográficas en un entorno árido. En este contexto, los frentes fluviales podrían ofrecer servicios ecosistémicos clave, especialmente en un contexto de cambio climático con efectos locales proyectados. Desde el año 1996, en la ciudad de Neuquén primero y luego a escala del área metropolitana, se han fomentado procesos de regeneración urbana del frente fluvial del río Limay, orientados a fomentar sus usos recreativos, turísticos, mobiliarios y comerciales. En este marco, se plantea como primera hipótesis de esta investigación que el diseño del frente fluvial del río Limay presenta lineamientos de sostenibilidad limitados y carece de una planificación integral, ya que responde a iniciativas estatales de regeneración urbana motivadas por la renovación de la imagen urbana, así como la promoción de dinámicas económicas e inversiones privadas inmobiliarias. Y como segunda hipótesis, que el establecimiento de lineamientos de diseño sostenible que potencian los servicios ecosistémicos en el frente fluvial del río Limay en un contexto de cambio climático y con efectos a escala local, requiere del conocimiento en torno a la composición y configuración del frente fluvial, así como a su dinámica hidroclimática. En este contexto, el objetivo general de la tesis fue analizar el frente fluvial del río Limay en el área metropolitana de Neuquén, integrando sus características climáticas e hidrológicas, su planificación y su gestión, y sus implicancias en la prestación de servicios ecosistémicos para la formulación de estrategias de planificación sostenible en un contexto de cambio climático. Asimismo, se plantearon 6 objetivos específicos. El primero de ellos, analizar las características climáticas del área de estudio y el comportamiento multitemporal de elementos de interés y sus tendencias observadas. Caracterizar el tramo inferior del río Limay respecto a las alturas fluviales correspondientes a distintos caudales de erogación. Describir el marco normativo institucional pasado de vigente a distintos niveles jurisdiccionales en materia de planificación urbana de espacios verdes costeros y bosques riparios. Caracterizar el frente fluvial mediante el análisis de su configuración espacial, su composición y calidad. Evaluar servicios ecosistémicos potenciales y finales del frente fluvial en un contexto de cambio climático. Y por último, proponer recomendaciones para su diseño, así como alineamientos para la planificación de frentes fluviales. En esta tesis se realizó una síntesis teórica que relacionó los servicios ecosistémicos de los frentes fluviales, entendidos como sistemas socioecológicos, con el fenómeno de cambio climático abordado desde el marco de la sostenibilidad. Para ello, se trazaron vinculaciones entre el contexto de cambio climático y el marco de sostenibilidad mediante la adopción de la categoría operativa de paisaje sostenible, que permitía integrar el enfoque de servicios ecosistémicos desde el modelo de cascada. Asimismo, se integraron fundamentos conceptuales y operativos de la geografía ambiental para el abordaje del frente fluvial como sistema socioecológico y de la geografía aplicada al ordenamiento territorial para el estudio de servicios ecosistémicos.
Con base en ello, se adoptaron diversos conceptos fundamentales, como paisaje sostenible y servicios ecosistémicos, que se integraron al concepto de frente fluvial entendido como sistema socioecológico. Para explicar brevemente las relaciones entre estos tres conceptos, elaboramos un esquema de síntesis que se puede observar en la diapositiva. Entonces, el frente fluvial como sistema socioecológico se compone de elementos naturales y sociales interconectados a diversas escalas temporales y espaciales, cuya evolución sigue dinámicas que son complejas, adaptativas y panares. Desde una perspectiva espacial, el frente fluvial constituye un hidrosistema que está inserto en una cuenca hidrográfica que puede ser planificada siguiendo criterios ecológicos, hidrodinámicos, geomorfológicos. Como unidad de paisaje, la composición y la configuración del frente fluvial determinan su capacidad para constituirse como un paisaje sostenible, es decir, como un paisaje que es capaz de proveer servicios ecosistémicos de manera sostenida. Desde el modelo de cascada de servicios ecosistémicos, la estructura y los procesos biofísicos de una unidad de paisaje dan lugar a funciones ecosistémicas que constituyen servicios ecosistémicos potenciales, que mediante la valoración y la demanda de actores sociales se constituyen en servicios ecosistémicos finales. Es decir, que los actores sociales, mediante acciones, guían la composición y la configuración del frente fluvial y finalmente dan lugar a servicios ecosistémicos que se materializan en el territorio. El frente fluvial de Río Limay en el área metropolitana de Neuquén constituyó el área de interés de esta tesis y se encuentra ubicada en la región Comahue de la Norte Patagonia Argentina. El área metropolitana está constituida por las ciudades de Cenillosa, Plotier, Neuquén y Centenario, ubicados en el departamento de Confluencia de la provincia de Neuquén, y debido a la dinámica socioterritorial de la región, en ocasiones también se consideran las ciudades de Cipolletti y de Cinco Saltos, que se encuentran en el departamento de General Roca de la provincia de Río Negro, siendo la ciudad de Neuquén capital el centro neurálgico de las actividades de todo el área metropolitana. En función de sus características biofísicas, el área metropolitana se encuentra ubicada en la ecorregión de montes de llanuras y mesetas y se caracteriza por un clima árido frío. Se extiende sobre la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y se estructura en base a dos unidades de paisajes fundamentales que son las mesetas y los valles fluviales, que configuran un gradiente árido fluvial interconectado por procesos erosivos y deposicionales. El río Limay, en su tramo de estudio, que corresponde a la sección inferior de la cuenca, presenta un régimen de doble pico de crecida anual y se encuentra regulado por diversas infraestructuras hidráulicas. En cuanto a la vegetación, si bien la flora predominante en la región es xerófila y arbustiva, sobre las riberas se hallan bosques riparios de Salix humboldtiana y otras especies exóticas. Respecto a las tendencias de cambio climático en la región, para un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero RCP 4.5, se proyecta hacia el año 2050 un incremento moderado en las temperaturas, así como en la ocurrencia de eventos extremos, y una reducción en las precipitaciones y los caudales medios normales del río Limay, lo que proyecta escenarios futuros de mayor aridez y de modificación de las características ecológicas. Para abordar el frente fluvial como un sistema socioecológico, se construyó y se aplicó un enfoque metodológico integral que se organizó en 4 etapas. En la primera etapa se abordaron controles ambientales asociados al subsistema natural del frente fluvial, mientras que en la etapa número 2 se realizó el foco en el subsistema social, especialmente en la evolución histórica de la demanda de servicios ecosistémicos finales por parte de la sociedad. En la tercera etapa se caracterizó la composición y la configuración actual del frente fluvial, mientras que en la etapa número 4 se evaluó su potencialidad para proveer servicios ecosistémicos asociados al cambio climático. Debido entonces al carácter holístico del estudio, se integraron diversas
estrategias metodológicas. En la etapa número 1 se llevó a cabo un análisis de series temporales y se aplicó un método que permitió recopilar información histórica y interpretarla mediante su análisis estadístico. En la etapa número 2 se aplicó también un estudio histórico que permitió la recolección de información normativa y documental que fue interpretada mediante la aplicación de análisis crítico de contenido y del modelo de sistemas socioecológicos simples, adaptativos y panarquía. En la tercera etapa se efectuó un estudio de casos múltiples de tipo transversal y estas unidades de análisis se clasificaron mediante la metodología del espectro de oportunidades recreativas. Asimismo, se ejecutó una observación sistemática en campo y una encuesta de percepción social. Por último, en la etapa número 4, además de realizar un análisis de series temporales, se aplicaron técnicas de teledetección y de geoestadística para el procesamiento de imágenes satelitales y de análisis espacial. Durante el recorrido de toda la investigación se hizo uso de diversas fuentes de información y se aplicaron diversas herramientas metodológicas para su análisis y procesamiento. Debido a la integración de múltiples estrategias metodológicas a lo largo de toda la tesis, a medida que avance la presentación de los resultados, realizaré una breve introducción al análisis de los datos para contextualizar. Entonces, a continuación voy a dar lugar a la presentación de los resultados de la tesis, que estarán organizados siguiendo las etapas metodológicas explicadas previamente. Entonces, en la etapa número 1 se abordó el análisis de controles ambientales del subsistema natural del frente fluvial, especialmente asociados con variabilidad climática y la dinámica hidrológica del río Limay. En primer lugar, se analizó la variabilidad de 4 parámetros climáticos: precipitación, viento, humedad y temperatura, para el periodo histórico de 1971 a 2023, mediante la aplicación de técnicas de estadística descriptiva e inferencial a resoluciones decádica, anual, estacional y mensual. Presentaré resultados obtenidos en torno a 2 de los parámetros, temperaturas y precipitaciones, en función de la relevancia para los análisis posteriores. Bueno, en cuanto a las temperaturas, se observó para las 3 variables de temperatura abordadas, mínimas, medias y máximas, una tendencia ascendente a lo largo del periodo de estudio, manifestada en 2 fases de incremento. A su vez, las últimas 2 décadas destacaron porque los valores medios decádicos de las 3 variables superaron los valores medios históricos. Y asimismo, en la última década, 2011 a 2020, se observó una baja dispersión o variabilidad de las medias anuales respecto a las medias decádicas para las 3 variables. En cuanto a las precipitaciones, se halló una alta variabilidad interanual caracterizada por años muy húmedos, como por ejemplo 1999 y 2014, donde los montos pluviométricos superaron los 400 milímetros anuales, y muy secos, como 2007 y 2011, donde los montos pluviométricos fueron menores a los 100 milímetros. Estos resultados fueron coincidentes con el análisis de tendencias mediante estadística inferencial, que indicaron tendencias positivas y estadísticamente significativas para las 3 variables de temperatura, tanto a resolución temporal anual como estacional, y a su vez se observó que las tasas de cambio de las 3 variables fueron superiores durante el verano y durante el invierno, y que las tasas de cambio de las temperaturas mínimas a su vez superaron a las tasas de cambio de las otras 2 variables de temperatura. Respecto a las precipitaciones, el análisis de tendencia arrojó tendencias negativas, pero los resultados no alcanzaron significancia estadística. Seguidamente se caracterizaron eventos térmicos extremos en función de la metodología propuesta por el Servicio Meteorológico Nacional. Se identificaron olas de calor y periodos de temperatura extremadamente elevadas, y olas de frío y periodos de temperatura extremadamente bajas para el mismo periodo histórico, y se caracterizaron mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial, abordando 3 dimensiones de análisis que fueron frecuencia, intensidad y duración.
Para el periodo de estudio se hallaron 243 eventos térmicos extremos por temperaturas elevadas, de los cuales 37 correspondieron a olas de calor, y 201 eventos térmicos extremos por temperaturas bajas, de los cuales 16 fueron olas de frío. En cuanto a los eventos térmicos extremos por temperaturas elevadas, se observó una tendencia ascendente a lo largo del periodo de estudio en la tasa de ocurrencia, y la última década destacó por justamente presentar la mayor tasa de ocurrencia para los tres tipos de eventos térmicos extremos por temperaturas elevadas, así como por presentar intensidades y duraciones medias decáricas superiores a las medias históricas. A su vez, cabe resaltar que entre 1971 y 1990 la ocurrencia de olas de calor se concentró en el mes de enero, mientras que a partir de 1991 la ocurrencia de olas de calor se extendió desde noviembre hasta marzo. En cuanto a los eventos térmicos extremos por temperaturas bajas, se observó durante las últimas 2 décadas una tendencia negativa en su ocurrencia y durante la última década se halló una sola ola de frío que se caracterizó por una intensidad y una duración baja respecto a eventos previos. Al comparar ambos tipos de eventos por temperaturas bajas y por temperaturas altas, se evidenció que durante las 3 primeras décadas del periodo abordado se concentraron la ocurrencia de eventos por temperaturas bajas, mientras que durante las últimas 2 décadas los eventos por temperaturas altas fueron más frecuentes y a su vez más prolongados. Estos resultados también concordaron con lo hallado a partir del test de Mann-Kendall de tendencias, que arrojó tendencias positivas y estadísticamente significativas a resolución anual para periodos de temperatura extremadamente elevadas y a resolución decádica para olas de calor. Por último, se calcularon 21 índices de extremos climáticos que son utilizados para detectar señales de cambio climático, y los resultados coincidieron con los hallados previamente, ¿no? Los índices de extremos climáticos asociados a las temperaturas bajas mostraron tendencias negativas estadísticamente significativas, mientras que los asociados a temperaturas altas, tendencias positivas estadísticamente significativas, mientras que para los índices vinculados al parámetro de precipitaciones no se halló resultados estadísticamente significativos. En el segundo momento se analizó la variabilidad de la altura media del río Limay mediante estadística descriptiva diferencial para el mismo periodo histórico, y a su vez se identificaron años hidrológicos húmedos secos. Asimismo, se caracterizaron eventos de exceso hídrico que fueron registrados a través de la prensa escrita digital entre 1991 y 2023, distinguiendo crecidas ordinarias y extraordinarias, así como precipitaciones intensas y abundantes. En cuanto a la variabilidad media anual del río Limay, los resultados indicaron tendencias negativas estadísticamente significativas para el periodo abordado. Asimismo, si bien se observó una alternancia entre periodos hidrológicos húmedos y periodos hidrológicos secos, durante la última década, el 100% de los años correspondió a años hidrológicos secos y el 40% de ellos fueron muy secos. En cuanto a los eventos registrados en la prensa escrita digital, se hallaron 23 eventos de crecidas, de los cuales 6 fueron de origen natural, y en 5 ocasiones el río igualó o superó la línea de ribera estipulada por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, que de ahora en más voy a denominar como AIC, y 35 eventos de precipitaciones caracterizadas por una alta variabilidad tanto en su monto pluviométrico como en su duración. Todos los eventos de crecidas registrados, así como algunos eventos de precipitaciones, registraron impactos en espacios verdes públicos costeros ubicados en el frente fluvial del río Limay, que si bien no representaron daños estructurales, sí constituyeron limitaciones para la realización de actividades debido al anegamiento, riesgos para la realización de actividades deportivas por parte de los usuarios y en ocasiones clausura por el arrastre de aguas poco salubres por acción de las precipitaciones, sobre todo en épocas estivales. El análisis permitió también identificar una secuencia temporal en las estrategias implementadas por parte de actores institucionales.
Antes y durante los eventos de exceso hídrico predominaron las medidas de gestión blanda asociadas con la información y la prevención, tareas de limpieza y de saneamiento, así como asistencia a la comunidad. Luego de los eventos, predominó la implementación de medidas de gestión duras, monofuncionales y tradicionales, como la construcción de defensas costeras o el entubamiento de arroyos y canales. De este análisis también se desprendió la existencia de un cambio en la cobertura mediática de los eventos de crecida. Y hasta el año 2010, la prensa escrita digital se centró en registrar eventos de crecidas extraordinarias u ordinarias durante el verano, mientras que posterior a ellos comenzaron a visualizarse artículos que registraban crecidas durante todo el año. Y esto coincidió con los proyectos de regeneración del Frente Fluvial del río Limay a partir del año 2006. En la segunda etapa se realizó una reconstrucción histórica de las relaciones entre la sociedad y el Frente Fluvial al examinar el marco normativo institucional y la evolución del Frente Fluvial como un espacio público. La normativa que rige la planificación de los espacios verdes sobre el Frente Fluvial del río Limay constituye un marco jurídico institucional que es complejo y multiescalar, y que en esta tesis se articuló en torno a tres ejes. El primer eje, asociado a la jurisdicción de los espacios verdes costeros, analizó la tenencia y la gestión del Frente Fluvial. Y el análisis arrojó que los espacios verdes públicos costeros en el área metropolitana de Neuquén son competencia de los estados municipales. Sin embargo, en la ciudad de Neuquén, en el año 2004, una franja lindante al río Limay fue desafectado del dominio público municipal y transferido a una sociedad del Estado denominada Fordineo, que está a cargo del Estado provincial y el Estado municipal. En cuanto al eje número 2 de planificación hídrica en el ordenamiento territorial, la AIC es la institución interjurisdiccional que está encargada de la planificación y de la gestión del recurso hídrico en el área metropolitana. Esta institución fijó tres líneas, denominadas de ribera, de evacuación de crecidas y de riesgo de inundación, que corresponden a cotas mínimas para la instalación de infraestructura recreativa, vial y residencial, respectivamente. Sin embargo, estas líneas no fueron reglamentadas a nivel provincial, lo que ha limitado su aplicación efectiva en la planificación a nivel local, así como la implementación de la Ley de Bosques de Ordenamiento Territorial, de bosques nativos a nivel provincial. En cuanto al ordenamiento ambiental del territorio, a escala local, y centrándonos específicamente en las ciudades de Neuquén y de Clotier, que fueron las ciudades de interés en esta tesis, las cartas orgánicas estipulan que ambas ciudades son municipios de protección especial y de preservación ambiental, teniendo en consideración amenazas de origen naturales. Al comparar los marcos normativos que rigen y que rigieron los espacios verdes públicos asentados sobre el frente fluvial en ambas ciudades, se halló que la ciudad de Neuquén cuenta con una trayectoria mucho más amplia que la ciudad de Clotier en términos de planificación y de ordenamiento, manifestadas tanto a través de la cantidad de normativa, así como de la complejidad de la zonificación, de los mapas de zonificación de cada uno de los espacios verdes costeros en las ciudades. A su vez, los objetivos de aprovechamiento en ambas ciudades difieren. Mientras que en la ciudad de Neuquén los objetivos se centran en el uso recreativo y turístico del frente fluvial, en la ciudad de Clotier la normativa es de un carácter más conservacionista. Sin embargo, del análisis de la aplicación del territorio del marco normativo se desprende que la gestión de los espacios verdes públicos sobre el frente fluvial en ambas ciudades no responde tanto a la cantidad de normativa existente, sino a la calidad de su aplicación en el territorio. De este análisis normativo, así como un análisis histórico documental, permitió periodizar dos ciclos adaptativos alineados en el tiempo, que se caracterizaron en función de etapas recurrentes de reorganización, crecimiento, conservación y ruptura.
Al primer ciclo se lo denominó etapa de consolidación y se extendió entre 1958 y 1995. Este se caracterizó por una reorganización del sistema que pasó de un uso público, de un uso espontáneo del espacio público sobre el frente fluvial a su institucionalización mediante la creación de balnearios. Durante esta etapa se valoraron servicios ecosistémicos finales asociados a la provisión de alimentos, a la amortiguación de inundaciones, así como a la recreación. Pero siempre las áreas de recreación se asociaron con sectores de conservación para la mitigación de las inundaciones. En la segunda etapa identificada entre 1996 y 2023, denominada etapa de modernización, esta implicó una resignificación del modelo urbano de la ciudad de Neuquén y con ello también de la gestión y de la planificación del frente fluvial. Primero a escala de la ciudad de Neuquén y luego a escala del área metropolitana. En esta etapa, el uso del frente fluvial pasó de ser puntual y periódico durante los veranos a continuo a lo largo de todo el año. Y en esta etapa se valorizaron preponderantemente servicios ecosistémicos asociados con la recreación, el turismo, el deporte, la educación ambiental, así como también comerciales y residenciales. Los resultados de esta etapa ponen de manifiesto que el frente fluvial se constituyó como un nodo estratégico urbano en el área metropolitana y dio lugar a espacios verdes públicos costeros de diferentes características. Por ello, en la etapa número 3, en un primer momento se seleccionaron casos de estudio distintivos, a continuación estos se clasificaron en diferentes tipologías y por último se buscó si existían asociaciones entre las tipologías de cada espacio verde y su calidad del espacio público, objetivo y subjetivo, mediante la evaluación de percepción social de sus usuarios. Entonces, los casos de estudio seleccionados correspondieron con Paseo de la Costa, Sandra Canal y Valentina Brum de Duclos, que a partir de ahora voy a denominar como Valentina, ubicados en la ciudad de Neuquén, y la Herradura y Nepengual, localizados en Plotier. Estos 5 espacios presentan diversidad paisajística y una variedad de patrones que integran tanto elementos naturales como de artificialización. Cada caso de estudio fue clasificado a partir de la metodología del espectro de oportunidades recreativas, que analizó 5 dimensiones de análisis y que permitió clasificar a los espacios Nepengué y La Herradura, ubicados en Plotier, como semiagrestes, a Valentina como semimoderno y a Sandra Canal y Paseo de la Costa como modernos. A su vez, cada unidad de análisis se calificó en función de 4 factores: accesibilidad, sostenibilidad, seguridad y cantidad y calidad de la infraestructura urbana mediante la aplicación de formularios de observación en campo. Los resultados permitieron trazar relaciones entre la tipología del espacio verde, el grado de antropización, el nivel de calidad del espacio público y de planificación interna, así como su implicancia en distintos programas de renovación urbana. Los espacios modernos, que están integrados en programas de gestión llevados a cabo por Cordillero, presentaron los mayores niveles de calidad y de planificación interna. El espacio semimoderno, Valentina, y el semiagreste La Herradura, uno ubicado en la ciudad de Neuquén y otro ubicado en la ciudad de Plotier, se correspondieron con programas de gestión, el primero a nivel municipal por parte del Estado Municipal de la ciudad de Neuquén, denominado Plan Capital, y el segundo integrado en programa de gestión interjurisdiccional denominado Área Recreativa Metropolitana. Estos 2 espacios verdes mostraron niveles de calidad y de planificación interna intermedia, mientras que, por último, el espacio semiagreste Nepengués, que no pertenece a ningún programa de renovación urbana, sino que su gestión es exclusivamente llevada a cabo por el Estado Municipal de Plotier, presentó los menores niveles de calidad y de planificación interna. En esta etapa, por último, se analizó si existían asociaciones entre la tipología de cada espacio verde y la calidad ecológica y del espacio público percibida por los usuarios. Para ello se elaboró una encuesta que se difundió de manera virtual entre los meses de marzo y agosto de 2021. Se obtuvieron 505 respuestas
Cada encuestado debía seleccionar sobre qué espacio verde público respondería o daría su percepción antes de iniciar la encuesta, por lo que cada espacio obtuvo un número diferente de respuestas, como se puede observar en la diapositiva. Los espacios verdes públicos costeros, semiagrestes y semi-modernos recibieron respuestas principalmente de usuarios de residentes locales, mientras que los modernos también recibieron aportes de usuarios que residen en otras localidades de la región. La evaluación arrojó que los atributos de calidad ecológica fueron valorados positivamente por un alto porcentaje de los usuarios, independientemente del espacio verde público del cual se tratara. Por ello, el análisis estadístico no mostró significancia estadística entre la asociación de tipología y calidad ecológica percibida. A diferencia de ello, los atributos de calidad del espacio público sí mostraron diferencias en el nivel de valoración en función del espacio verde del cual se tratara, y el análisis estadístico por ello mostró una asociación significativa entre tipología y calidad del espacio público percibido, siendo principalmente valorizados respecto a estos atributos los espacios modernos. Entonces, estos resultados sugieren que, si bien la tipología no se asocia con una experiencia subjetiva de la naturaleza, sí lo hace con la experiencia recreativa, siendo más atractivos para un mayor número de usuarios los espacios modernos. La última etapa abordó la evaluación de servicios ecosistémicos asociados al cambio climático. Para ello se consideraron tanto las proyecciones de cambio climático para la región como los resultados obtenidos en la primera etapa de variabilidad climática y de la dinámica hidrológica del clima. Siendo entonces servicios ecosistémicos de interés de esta tesis los de regulación climática y de regulación. En primer lugar, respecto al Servicio Ecosistémico de Regulación Climática, se compararon elementos climáticos de dos estaciones meteorológicas, una ubicada en una zona urbana del área metropolitana, denominada Neuquén Aéreo, y otra ubicada en el frente fluvial del río Limay, denominada Paseo de la Costa. Los elementos climáticos se compararon a través de un análisis estadístico descriptivo en función de la información disponible para el periodo histórico de 2013 a 2020. Asimismo, también se observó qué ocurría con el comportamiento de las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas en el frente fluvial durante la ocurrencia de eventos de olas de calor. En segundo lugar, también se analizó la distribución de la temperatura superficial en los distintos espacios verdes públicos costeros y su relación con patrones del paisaje. Para ello se hizo uso de índices multiespectrales, LST asociado con temperaturas superficiales y NDVI, un índice de vegetación. Y finalmente se aplica un análisis geoestadístico de autocorrelación espacial univariada y bivariada, global y local para las estaciones estival e invernal del año 2021. En cuanto a la comparación de elementos climáticos entre las dos estaciones meteorológicas, se observó para todas las resoluciones temporales abordadas, que fueron anual, estacional y mensual, que las temperaturas máximas medias fueron consistentemente superiores en la estación ubicada en la zona urbana respecto a las temperaturas máximas medias del frente fluvial. E inversamente, que las temperaturas mínimas medias fueron consistentemente superiores en la estación ubicada en el frente fluvial respecto a las de la zona urbana. A su vez, a escala de análisis mensual, se halló que las diferencias entre las temperaturas máximas medias de ambas estaciones meteorológicas fueron superiores a las diferencias entre las temperaturas mínimas medias entre ambas estaciones. Y que las diferencias entre temperaturas máximas medias y temperaturas mínimas medias en la estación Neuquén-Aéreo superó a las diferencias entre las temperaturas máximas medias y mínimas medias del Paseo de la Costa. Para el periodo abordado entre 2013 y 2020, se identificaron 14 olas de calor registradas en la estación meteorológica de la zona urbana, que se caracterizaron por una duración y una intensidad media de 4,3 días y 38,8 grados centígrados. Para el mismo periodo se hallaron 8 sucesos en el Paseo de la Costa, en el que las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas superaron de manera simultánea y por 3 días consecutivos o más los valores umbrales determinados por el servicio meteorológico.
Estos sucesos se caracterizaron por una duración y una intensidad medio inferiores a la de los eventos de ola de calor, y a su vez se observó un desplazamiento temporal tanto en el inicio como en el fin de los sucesos respecto a los eventos. Estas dos diapositivas, esta y la... Me pone conectando. Sí, porque un pequeño cortecito. Vamos a dar un segundito por... Ok. A ver, ahí. Si me parece que saliste en el error, vamos a esperar un segundito. Mónica, no está avisada. Ahí hace el corte. Ahí estamos reconectados. Ahí estamos. Sí. Esto es parte de esto que decíamos que no tenemos todavía estabilidad. Este Belén se ve bien que estemos... Sí, se está compartiendo pantalla. Este sí está cómodo. Vamos a preguntarle primero a ver si la escuchan o la ven bien. ¿Se recuperó la conexión? Si nos dice... Sí, ahora se escucha bien. ¿Hasta dónde me pudieron seguir? Sí, perfecto, ahora se escucha bien. ¿Digo? No se escuchaba, pero se iba cortando. La últimos, no sé, sí, 3 minutos, 5 minutos se iba como cortando, pero se escuchaba, se entendía, ¿no? Bueno, entonces continúo. Sí, Entonces, continuamos. Bien. Bueno, entonces retomo donde había quedado. Los resultados obtenidos tanto del análisis comparativo entre olas de calor y sucesos ocurridos en el paseo meteorológico como de la comparación de elementos climáticos evidenciaron un efecto moderador del frente fluvial sobre las temperaturas. Bien, por otro lado, respecto al análisis de la distribución espacio-temporal de las temperaturas superficiales en las unidades de análisis abordadas, no se hallaron relaciones claras entre la tipología de los espacios verdes y su efecto regulador. Durante el verano, los espacios modernos presentaron una mayor proporción de suelo sujeto a temperaturas superficiales más elevadas. Sin embargo, el primero, Paseo de la Costa, exhibió diferencias térmicas internas mayores que en Sandra. En cuanto a los espacios semiagrestes, la Herradura y Nepenhué, también se observaron comportamientos diferenciales, ¿no? La Herradura se caracterizó por una mayor dispersión térmica interna de las temperaturas, mientras que Nepenhué fue más homogéneo y presentó temperaturas superficiales más bajas. Por último, el espacio verde semimoderno presentó comportamientos análogos al semiagreste Nepenhué. De este análisis se desprende que el contraste térmico emergió como una variable diferenciadora entre espacios verdes de la misma tipología. En invierno, los espacios modernos nuevamente estuvieron sujetos a una mayor proporción de suelo asociado a temperaturas superficiales más elevadas en comparación con los otros tres espacios verdes que mostraron un comportamiento también más homogéneo y sujeto a temperaturas superficiales menores. Este análisis también permitió evidenciar que durante los inviernos los espacios verdes tienen una menor capacidad para generar temperaturas diferenciales y diferencias de temperatura hacia su interior. En función del análisis de autocorrelación espacial univariada de la temperatura superficial, el análisis global arrojó una fuerte agregación espacial de la temperatura y permitió también analizar la relación de la distribución de los clústeres de temperaturas superficiales y temperaturas superficiales altas y bajas respecto a la distancia al río Limay. Los conglomerados asociados a temperaturas superficiales más elevadas se encontraron más alejados del río Limay, mientras que los clústeres con temperaturas superficiales más bajas se hallaron más próximos al curso de agua. Lo mismo se halló para Paseo de la Costa y la Herradura en invierno, mientras que para los otros tres espacios verdes, los patrones hallados fueron inversos.
En cuanto a la autocorrelación espacial bivariada entre el índice de temperatura superficial y el índice de vegetación, el análisis global arrojó relaciones inversas para ambos índices en todos los espacios verdes durante la estación estival, salvo para Sandra Canale, donde no se halló significancia estadística, mientras que en invierno las relaciones fueron variables. A su vez, el análisis local permitió identificar 4 patrones de clústeres. En primer lugar, se observaron áreas caracterizadas por una temperatura superficial elevada, rodeado de valores de LDBI bajo, que se relacionaron con zonas con infraestructura urbana o donde la vegetación era escasa o el suelo directamente desnudo. Clústeres con temperatura superficial baja, rodeada de píxeles de NDVI alto, que en ambas estaciones coincidieron con zonas con dosel arbóreo denso, pero a su vez también se identificaron conglomerados de temperaturas superficiales altas, rodeadas de píxeles con valores de NDVI alto, que en el verano se correspondieron con zonas con dosel arbóreo disperso, mientras que en invierno, con áreas donde se encuentra infraestructura urbana rodeada de dosel arbóreo, o con sectores con vegetación caracterizada por ser arbustiva y herbácea. Y por último, clústeres de temperatura superficial baja, rodeada de valores de NDVI bajo, que en el verano coincidieron con zonas que presentan sombra por proyección de infraestructuras, mientras que en invierno coincidieron con áreas donde hay infraestructura urbana, como por ejemplo ramblas pavimentadas o estacionamientos, o suelo desnudo, especialmente rocoso. Entonces los resultados hallados del análisis de autocorrelación indican que los patrones de distribución de las temperaturas superficiales están influenciados por diversos factores, siendo la distancia del río Limay, la distribución y la densidad de la vegetación, y así como la distribución de la infraestructura urbana, importantes. Por último, respecto al Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica, se clasificó a los espacios verdes públicos costeros en multifuncionales o no multifuncionales en función si daban lugar a la expansión del río durante crecidas naturales del río, a su vez que podían proveer o no servicios ecosistémicos culturales. Para ello, mediante análisis de cartografía, se buscaron relaciones espaciales de los espacios verdes públicos costeros con 3 escenarios de crecida del río Limay, asociados con las 3 líneas propuestas por la I. Se llevó a cabo un análisis cualitativo de la configuración espacial de los espacios verdes públicos costeros, integrando esquemas de sección transversal de cada uno de los espacios verdes, y por último se realizó un relevamiento in situ de áreas impactadas por inundaciones o crecidas recurrentes del río Limay correspondientes a caudales de elevación de 900 metros cúbicos por segundo. La cartografía elaborada permitió evidenciar que todos los espacios verdes quedan contenidos en al menos una de las 3 escenarios de crecida, parcial o totalmente, pero que por las características naturales de Nepenguera, así como sus características de diseño, este es el único espacio verde que no presenta afectaciones durante estas crecidas. Mientras que espacios como la Herradura, Valentina y parte del Paseo de la Costa quedan contenidos dentro de la línea de ribera, y espacios como Nepenguera y otros sectores, Sandra Canale y otros sectores del Paseo de la Costa dentro de la línea de evacuación. Del análisis cualitativo y de relevamiento in situ, se halló que los espacios verdes Sandra Canale, La Herradura y Valentina, por su topografía plana y la ubicación de infraestructura urbana próxima al curso de agua, sufren anegamiento durante crecidas recurrentes del río Limay y se ven afectados a algunos servicios ecosistémicos culturales. Por otro lado, Nepenguera, que presenta una topografía más elevada y una diferencia vertical entre la ubicación de infraestructura recreativa y el curso de agua, permite la expansión lateral del río durante las crecidas, sin ver afectados los servicios ecosistémicos culturales. Por último, Paseo de la Costa, que tiene una configuración insular,
sobre el brazo principal del río Limay, sería sobre este sector, presenta los mayores niveles de artificialización con instalación de edificios, de una rambla pavimentada, mientras que sobre el brazo secundario del río Limay se extiende un paseo natural que sí permite la expansión del río durante las crecidas. Entonces, de este análisis se concluye que a medida que se incrementa la complejidad y la mixtura de usos dentro del frente fluvial, se hace necesario implementar medidas de gestión duras asociadas con, por ejemplo, instalación de defensas costeras para garantizar la seguridad de infraestructuras, como pasa en el Paseo de la Costa, que hay infraestructuras residenciales, comerciales, administrativas, mientras que espacios que están destinados exclusivamente a la recreación y al turismo, sí pueden permitir la expansión de la crecida y a su vez brindar servicios ecosistémicos culturales. Bueno, ya llegando al final de la presentación, voy a realizar una exposición de las propuestas elaboradas y las conclusiones de la tesis. Uno de los objetivos específicos de la tesis fue proponer lineamientos de diseño y de planificación para frentes fluviales en general y para el frente fluvial del río Limay en particular. Como instrumento de gestión, se propuso la planificación basada en el desempeño, que implica la selección de objetivos focales en función de la identificación de necesidades sociales a las cuales el territorio pueda responder a través de servicios ecosistémicos. Esta planificación basada en el desempeño, además, debe considerar factores que influyen tanto en la configuración del sistema socioecológico como en la prestación de servicios ecosistémicos que presentan dinámicas a distintas dimensiones espaciales y temporales. En consecuencia, las propuestas elaboradas para el frente fluvial del río Limay se organizaron en función de 3 ejes. El primer eje, basado en la planificación basada en el desempeño, siguió 4 objetivos focales que se concentraron en maximizar los servicios ecosistémicos abordados en la tesis, que fueron de regulación microclimática, hídrica y culturales, y potenciar servicios sinergias entre ellos. Se propusieron estrategias que pueden ser aplicables a escala microlocal de cada espacio verde público costero, así como del frente fluvial y regional del área metropolitana de Neuquén. Y a su vez, para cada propuesta de intervención se identificó el impacto positivo en la prestación de servicios ecosistémicos culturales, evaluando la dimensión temporal de su impacto, ya sea periódico, lineal o no lineal. Se propusieron más de 20 lineamientos organizados en 4 dimensiones, que fueron espacio libre, espacio construido y accesibilidad, mobiliario urbano y gobernanza, que integraron tanto propuestas estructurales como no estructurales. Las propuestas se presentaron en la tesis a modo de cuadro y se integraron cada uno de los 3 ejes descritos. Respecto a la dimensión de espacio libre, las estrategias integraron selección y disposición de especies vegetales, adaptación topográfica de los diseños, así como la conectividad ecosistémica. En cuanto a la dimensión de espacio construido y accesibilidad, las propuestas tuvieron en cuenta el diseño de infraestructuras, su materialidad, el aprovechamiento de infraestructuras vegetadas, así como consideraciones de drenaje. En cuanto a mobiliario urbano, se propusieron lineamientos asociados al diseño funcional de estos, así como a su distribución para el uso seguro del frente fluvial, mientras que la última dimensión consideró diversas propuestas asociadas con programas de difusión de información y de educación ambiental, así como cuestiones de gestión relacionadas con reglamentaciones e instrumentación de órganos de gestión. A su vez, se elaboraron 3 mapas que permitieron la representación cartográfica de cada una de estas propuestas y su aplicabilidad.
A nivel de área metropolitana, las propuestas estuvieron asociadas con la dimensión de gobernanza, en pos de propiciar una gestión integrada del paisaje, mientras que a nivel de frente fluvial también predominaron las propuestas de gobernanza asociadas a un diseño paisajístico integral y a la adaptación de el uso social a las características climáticas hidrológicas del frente fluvial, así como los escenarios futuros. Por último, a nivel de cada uno de los espacios costeros se propusieron lineamientos en torno a las 4 dimensiones presentadas para potenciar la multifuncionalidad de cada uno de ellos. A modo de cierre y recuperando las conclusiones de esta tesis, el marco conceptual de sistemas socioecológicos, ciclos adaptativos y panarquía permitió comprender la configuración actual del frente fluvial del río Limay en función de la reconstrucción de las relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza. Esto fue posible gracias a la integración de conceptos de la geografía ambiental que permitió la triangulación de múltiples marcos conceptuales y de fundamentos operativos de la geografía aplicada al ordenamiento territorial mediante herramientas de la geografía automatizada que permitieron el análisis espacial y la evaluación de servicios ecosistémicos. Los resultados se integran en un diagnóstico del frente fluvial como sistema socioecológico y permitieron identificar condiciones de contorno del sistema asociadas al subsistema natural, correspondientes con tendencias positivas de temperaturas y eventos térmicos extremos por temperaturas elevadas, así como tendencias negativas asociadas a montos pluviométricos y alturas medias del río Limay, pero que a pesar de estas tendencias negativas, se registraron para el periodo histórico eventos de exceso hídrico con afectaciones en los espacios verdes públicos costeros ubicados en el frente fluvial. Respecto al subsistema natural, los resultados permitieron identificar estructuras y procesos biofísicos clave que dieron lugar a servicios ecosistémicos potenciales de provisión, regulación y culturales. Mientras que respecto al subsistema social, los resultados evidenciaron que existen estrategias estatales orientadas a la modernización del frente fluvial, así como también, junto con las preferencias sociales, han guiado procesos de consolidación y modernización de este frente, dando lugar a espacios verdes públicos costeros de múltiples características, catalogados en la tesis como modernos, semimodernos y semiagrestes, que proveen servicios culturales y que a su vez tienen la potencialidad de actuar como moderadores térmicos y dar lugar a la crecida natural del río en función de sus patrones de paisaje y de sus objetivos de aprovechamiento. Este enfoque integral, que brindó conocimientos en múltiples dimensiones, permitió elaborar propuestas de planificación sostenible, considerando factores tanto a una escala multiescalar, así como en función de temporalidades diferenciadas. Bueno, y finalmente quise cerrar la presentación recuperando el último párrafo de la tesis, y en especial la última oración, que dice que integrar las dinámicas hidroclimáticas y sociales mediante enfoques multiescalares y multitemporales resulta clave para consolidar su funcionalidad, destacándolo no solo como espacio recreativo y escénico, sino también como una infraestructura verde y azul estratégica en un contexto de cambio climático. Muchas gracias. Y lo iba a hacer durante los agradecimientos, pero vamos por agradecer los aportes de cada uno de los y las juradas, que fueron muy valiosos. Algunos de ellos se integraron en la presentación y otros ya están integrados en el manuscrito que voy a volver a presentar en breve. Bien, entonces finalizada la exposición de Micaela, vamos a dar paso a las preguntas por parte del jurado. No sé quién desea comenzar, si la doctora García o el doctor Rojas. Bueno, Mónica, puedo comenzar. Bueno, empiece, Mónica. Gracias. En principio, felicitar a Micaela por la excelente presentación, que refleja todo lo bueno y ordenado que fue su tesis, que realmente me gustó muchísimo. Al mismo tiempo también felicito a
a su director, a Jorge, que la guió excelentemente a lo largo de todo el desarrollo. Así que, por mi parte, ha sido una excelente presentación. Eh, Solamente felicitarla, como te decía anteriormente. Eh, Solamente quería hacer una muy breve consulta, eh, como para que sirviera también a los otros estudiantes y demás, eh, fundamentalmente, acerca de cuáles fueron las dificultades o los obstáculos que encontraste a lo largo de tu investigación y cómo los resolviste. Bueno, en principio, comentar que yo soy de la ciudad de Cipolletti, con lo cual tenía una distancia espacial entre mi lugar de residencia y mi lugar de trabajo y el espacio donde realicé mi formación y donde se localizaba mi director. Pero respecto a eso, desde el primer día que contacté a Jorge a través de mail, pude tener un contacto fluido con él, trabajamos de manera muy organizada y acompañada a través de la virtualidad. Y si bien en ese sentido la pandemia que me atravesó desde prácticamente mi primer año de tesis representó una dificultad en algunas cuestiones, en el contexto social, ¿no? A nivel nacional, me permitió también como sortear esta distancia al dinamizarse el contacto virtual y facilitarse distintas plataformas que previo a ello no se conocían, o al menos yo no había hecho uso nunca. En ese sentido, entonces, la cuestión de la distancia, que podría haber sido una complicación a nivel inicial, gracias a la virtualidad, nos permitió realizar un trabajo conjunto. En segundo lugar, creo que una de las dificultades más grandes que encontré al realizar la tesis fue el abordaje del marco de la sostenibilidad, de este concepto que es tan polisémico y que en función de quién lo aborde y de qué fundamentos teóricos y conceptuales se trabaje, se puede evaluar o integrar múltiples dimensiones de análisis. Con lo cual me llevó mucho tiempo de lectura, de búsqueda bibliográfica y además de posicionamiento, porque por eso también le dediqué un espacio bastante importante en el manuscrito a la vinculación entre la sostenibilidad, el cambio climático, la categoría de paisaje sostenible, sobre la que finalmente me apoyé para operacionalizar a la sostenibilidad. Y a su vez que también el paisaje sostenible, en función de múltiples autores, se operacionalizaba de manera distinta. Entonces, hallar a Hu, en este caso, que fue el autor sobre el cual me apoyé y que me permitió abordar la sostenibilidad y los servicios ecosistémicos desde un paradigma ambiental por sobre un paradigma mecanicista, o al menos lo que intenté plasmar en mi tesis. Eso me llevó un tiempo considerable. Creo que esas fueron como las dificultades más grandes, porque después de operacionalizar el concepto de sostenibilidad desde el paisaje sostenible y ya permitir integrarme el enfoque de servicios ecosistémicos, ahí la tesis fluyó. Excelente. Fundamentalmente destaco de tu trabajo de tesis la excelente integración de distintos conceptos disciplinares en los resultados. Así que nuevamente felicitaciones por esta defensa y por el trabajo de tesis realizado. Por mi parte nada más. Muchas gracias. El doctor Rojas. Bueno, muchas gracias. La verdad que coincido con Mónica, una excelente tesis, da gusto leerla y ahora escucharla también ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, una excelente exposición, Micaela, así que felicitaciones. Em, Particularmente me gustan este tipo de trabajo.
donde se integran distintas metodologías y de alguna manera se buscan integrar distintos enfoques, que no es fácil, y es un desafío. Es más fácil a veces y es más ordenado hacer solo un enfoque, un método, pero obviamente que algunos de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos eh, requieren una explicación y una medición de distintos métodos y de distintas herramientas como ha hecho vos. Así que eso me parece muy fuerte de tu trabajo, porque aparte tiene una fuerte base empírica y con métodos muy novedosos, actualizados y rigurosos, porque también otra cosa sería hacer varios métodos, ingresar al tema de los servicios ecosistémicos, ingresar al tema de lo participativo, al tema de lo histórico, pero de manera demasiado superficial. Vos lo has hecho de forma muy rigurosa y con mucho campo, digamos, con mucha empiria. Em, o sea que también, o sea, tu tesis creo que aparte em, de ser un buen ejemplo de un trabajo de geografía donde se logra todo esto, los resultados de tu tesis también nos dan información y datos de cuestiones que en otros lugares vemos y sabemos, y entonces tu tesis da como el punto justo de, por ejemplo, cuestiones como el efecto del cambio climático, ¿m? Pero lo medís vos y decís cómo se da en ese lugar. Eso es importante porque lo que falta en estos temas son, digamos, estudios locales que bajen a territorio esto que llamamos cambio climático. Lo mismo los efectos de la especulación inmobiliaria, cómo se dio ahí, nombro algunos, ¿no? La importancia de los espacios verdes y así, o sea, cada uno de estos tiene su propio autor y su propia lógica, el cambio climático, la especulación, y vos has logrado integrar entonces, digamos, geografía urbana, geografía ambiental, que es uno de tus marcos principales. Em, a mí particularmente, por mi trayectoria, me gustan mucho también los abordajes históricos y también los he incluido muy bien. Em, Después en pero no me parecen ahora pertinentes porque me parece que es tan importante lo que has logrado integrar en esto que cuestiones, por ejemplo, puntuales, preguntas serían como inoportunas ahora de lo histórico, que son más curiosidades personales y no es que sea una corrección ni mucho menos que, 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 que cuestiones. eh, Eh, y varias las explicás, me gustaría, pero entonces yo me voy a focalizar en algo quizás más obvio, pero que como, a pesar de que hasta me he bañado en el río y conozco un poco, pero no soy para nada especialista en la ciudad, la pregunta es más, digamos, quizás tonta, obvia, pero vos decís algo de esto en la tesis, pero la pregunta sería si nos podés explicar cómo ves hacia el futuro también cómo va la parte sur del río, ¿no? O sea, todos los casos que vos tomás son del norte, porque ahí está la ciudad, del otro lado están las terrazas, las islas. Eh, ¿Qué sucede con la parte sur del río? ¿Cómo ves de aquí en adelante eso? O sea, algún día se harán, o sea, por ahí veo difícil que se urbanicen, pero bueno, hay otras ciudades donde la gente vive en lugares como en el Delta. Digamos, la geografía no siempre, la geografía, digamos, física no siempre es una limitante total. Entonces, la pregunta puntual es eso, ¿cómo se puede estudiar la parte sur del río? ¿Qué se podría decir de eso? No sé si soy claro, Micaela, Sí, sí, o si tiene sí, sentido lo que estoy diciendo. ¿Se sí, entiende? sí, sí, perfectamente. Sobre la parte sur del río, en algunas ciudades, como por ejemplo Neuquén y Cipolletti, ya existe desarrollo urbano en algunos lugares puntuales. En especial, voy a hablar un poco de Cipolletti, que quizás sobrepasa el área de estudio, pero que fue el sector que se desarrolló sobre la margen sur, eh, preponderantemente, sobre todo luego de la pandemia, era uno de los
eso también, ¿no? Vuelvo a traer la pandemia, porque para el tema de análisis de la tesis fue bastante importante la pandemia en términos de que incrementó el uso y el aprovechamiento de estos espacios verdes, eh, debido, bueno, primero al aislamiento y luego a la apertura, que la gente se volcó al uso de estos espacios y sobre todo de deportes de bicicleta o trekking, en Cipolletti, sobre la margen sur, que cuenta con un puente muy utilizado. Este sector recibió muchos de esos deportistas y se hicieron conocidos y ahora, si la palabra cabe, virales, ¿no? Porque ahora también las redes sociales juegan mucho en el uso de los espacios verdes y cómo se hacen, eh, sí, se ponen en evidencia a través de las redes sociales y hay una especie de... voy a decir moda, pero se ponen en moda ciertos espacios verdes, entonces Está bien. se asiste masivamente a esos lugares y uno de estos fue la margen sur de la isla, eh, con algunos lugares que tienen, debido a la topografía, buenos paisajes escénicos y que se ponen en valor. De todas maneras, no hay un desarrollo urbano de infraestructura de uso turístico y recreativo aún sobre esos sectores, sino que más bien la expansión comienza a ser residencial. Tanto en la margen sur del río, del río Negro, estamos hablando en este caso, en la ciudad de Cipolletti, como así en la ciudad hacia el final de la ciudad de Neuquén, que sigue siendo también ejido de Cipolletti, como es el barrio de Balsaliperros. Mm. Pero no, el desarrollo recreativo principal será hasta el momento sobre la margen norte. Lo cual no implica que, por ejemplo, el Estado Municipal de Neuquén quiera impulsar la recreación en otras áreas, sobre todo especialmente de islas, no sobre la margen sur, pero sí en islas específicas donde, por ejemplo, tienen un valor con avistaje de aves y que quieren construir puentes para llegar a esos espacios que hoy están preservados y que se encuentra lugar en este aprovechamiento que es masivo y que se relaciona con una perspectiva, ¿no? La adopción de una perspectiva de aprovechamiento. Sí, en el área metropolitana también es bastante complicado la comunicación con las instituciones, porque ya tiene una tendencia marcada y es una política de Estado esta forma de intervenir, pero en otras regiones de la región metropolitana, o sea, sobrepasando los límites del área metropolitana, creo que aún existen oportunidades para comunicarse con las instituciones y proponer otros tipos de intervención, con otros enfoques. Ya me estoy excediendo de la pregunta, pero quería No, simplemente está bien, es interesante, dar sí. lugar a Sí, esto. que son dos provincias, ¿no? Es importante porque todo el sur es casi, bueno, todo, pero de Río Negro, así, ¿no? Entonces ya ahí Eh, es interesante el caso que No, está correcto, todo ¿no? Que manejo. existen todavía oportunidades de otro tipo de intervenciones con otros enfoques, pero creo que excediendo el área metropolitana, no dentro del área. No Muchas sé. gracias. Gracias, doctor Rojas. Ahora la doctora Carbones, damos vuelta a la cámara. Bueno, ante todo, felicitaciones, Micaela, por el trabajo realizado, muy completo. Ante todo, lo interesante de este tipo de trabajo fue, para mí, ¿no es cierto?, que abordamos toda la parte de servicios ecosistémicos y demás, cómo se seleccionaron los servicios ecosistémicos desde un punto de vista estratégico y principalmente notable la selección de los que son de regulación, ¿verdad? Porque en este tipo de espacios que se vincula directamente al ordenamiento territorial, cuando hablamos de servicios ecosistémicos de regulación, digamos como que es nuestro marco.
Además del servicio de aprovisionamiento, servicio de alimentación, que quizás yo entiendo que en algún tipo de trabajo futuro quizás lo podemos tratar, porque es muy importante, ¿no es cierto?, en la zona. Y mi pregunta particular es más que nada con respecto a la gestión, si en algún momento se acercó este tipo de material a la gestión actual o hay algún tipo de planificación que pueda ser insumo, esta herramienta en forma directa, ¿no es cierto?, a lo que se está programando o querer rescatar, ¿no es cierto?, porque muchas veces esa multiescalaridad o esa multitemporalidad, ¿no es cierto?, hace que algunos planes aplicados no sean de una gestión sostenible muy visible actualmente. Y si pasó algo durante estos eventos, viste, desde el 7 de marzo, si hubo algún impacto de lo que pasó, digamos, desde el punto de vista climático acá y en la zona, a ver si vos observaste algo y si es como, digamos, tan actual y tan vigente tu trabajo, si se puede llevar a la gestión directa. Bien. Sí, yo formo parte de un laboratorio que se denomina el Laboratorio de Ecología de Bordes, además de que mi lugar de trabajo me lo dio el Instituto Catalán de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. En ese instituto trabajamos con la planificación del territorio en función de las características de climáticas, topográficas, ambientales en general del territorio. Hemos intentado, como comentaba recién, varias intervenciones junto con las instituciones estatales. Por ejemplo, en la ciudad de Plotier, y rescato acá a Eliana Miranda, que la veo que está conectada, y ella es compañera, no se llama ahí, pero es compañera del laboratorio que trabaja en restauración, por ejemplo, del sauce criollo. Junto con la institución de Plotier, se hicieron campañas de restauración. Luego se elaboraron planes de jardines botánicos. Hay intenciones, el problema es que después no prosperan en el tiempo. Por ejemplo, las campañas de restauración que implicaron la plantación de especies, luego no prosperaron porque o no se les brindó los recursos necesarios para su mantenimiento en el tiempo, o por vandalismo. Lo mismo ocurrió con el jardín botánico. Inicialmente, o sea, el jardín botánico hoy existe en la ciudad de Plotier, pero el financiamiento que se le dedica por parte del Estado municipal es muy, o sea, no alcanza para el mantenimiento que requiere este tipo de intervenciones. Entonces, hay intenciones, pero luego también los cambios de gestión, ¿no? Esto no solo pasa en el área metropolitana, sino es un problema recurrente, y no solo se queda espacio urbano, sino todo tipo de estrategias en cuanto a la planificación y el ordenamiento, no son sostenidos en el tiempo. Y creo que es porque este tipo de intervenciones se piensan más como estrategias de marketing ambientales por parte de los gestores que en lugar de identificar los servicios de regulación que realmente brindan y que podrían reducir problemas futuros. Y Por eso creo que no se sostiene en el tiempo. claro, porque ahí está la importancia de este tipo de trabajos para acercar lo que es ecosistémico a la gestión en cuanto a ordenamiento territorial. Sí, exacto. Y se observa como en todo tu tesis, ¿no es cierto?, como muchos organismos acercándose a cada uno de estos espacios geográficos como de importancia, y ahí creo que es la incompatibilidad de uso, la incompatibilidad de planes, ¿verdad? ¿No es cierto? Es el abordaje por como muchas instituciones, exacto, muchas instituciones abordando el tema, y hay como una disociación, ¿no es cierto?, entre la información, la base de datos. ¿Esa le encontraste como dificultad en la obtención de datos? Sí, hay mucha fragmentación en los institutos, en las instituciones, que incluso desconocen entre ellos de la información con la que se cuenta.
y que muchas veces tampoco nos fue fácil acceder a toda la información. Hay algunas instituciones específicas que o demoraron o directamente no nos brindaron la información que requerimos y que es información pública y bueno, no sé si ya hacia el final de la tesis nos solicitaban también el pago por algún tipo de información. Y retomando tu pregunta acerca de lo que ocurrió el 7 de marzo en Bahía y si tuvo alguna repercusión en la zona, a los pocos días de ocurrido acá el evento de precipitaciones, lo primero que ocurrió es que salió una nota que le hicieron a Cecilia Bufilo, no sé si la conocen, pero ella es especialista en biología, y Cecilia en esta nota deslizó que podría ocurrir alguna precipitación de este estilo en la ciudad de Neuquén. Entonces, con base en ello, también la repercusión de que probablemente este año, o sea, ya con la información de que este año ocurra una precipitación de esas magnitudes en la ciudad de Neuquén. Pero luego, en estrategias concretas de planificación, no una manifestación específica. Sin embargo, sí es un tema que está en debate, o sea, no solo en la esfera pública de periodística, cuando hablas con colegas o incluso con la comunidad, ¿no? Lo que pasó en Bahía, cómo haríamos para enfrentar un tipo de evento así en la ciudad de Neuquén, que es política, que no está preparada, no cuenta con la infraestructura. Creo que sí va a tener a futuro, no sé si una repercusión manifestada en el territorio, pero sí es como insumo para la planificación o para hablar con las instituciones y poder plantear estrategias innovadoras en este sentido. Bien, sí, es como para cerrar. Entonces, en el futuro pensás acercar, digamos, esto como una herramienta para las distintas instituciones o preparar, digamos, dinámicamente esto para socializar todo este tipo de datos que quede, digamos, registrado para la planificación futura, excediendo todo lo que pueda ser algún tipo de política partidaria, sino que sea una política de Estado hacia adelante. Sí, y vuelvo a retomar esto también, creo que, no sé si en el área metropolitana, pero sobrepasando los límites, hay muchos lugares que no cuentan con tanto desarrollo urbano como, por ejemplo, consolidado en la ciudad de Neuquén, que están viendo qué hacer con sus frentes fluviales y empiezan a integrar estos enfoques a través de proyectos, no solo con una mirada recreativa, escénica, paisajística, sino a ver cómo resolver problemas de la planificación integrando. Claro, es decir, acercar todo lo que es el abordaje ecosistémico a cada uno de estos lugares, para la integración de las variables, ¿verdad? Porque es multivariado todo el análisis que tiene que hacer para hacer una buena gestión, digamos, en el futuro. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si el jurado tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. No, por mi parte no. Bueno, muchísimas gracias entonces también a los jurados. Ahora vamos a dar un momentito para que... No, por parte tampoco. ¿Cómo? No. Perfecto. Bueno, vamos a dar entonces un momentito al director Jorge Gentili, decir unas palabras. Simplemente con una ronda de agradecimientos. Comienzo por Belén, que estuvo llevando adelante toda esta situación de organización y desorganización sucesiva de acuerdo a la electricidad o no del departamento, online permanentemente, traducir a través de ella al equipo de gestión del departamento y hoy puntualmente a Darío, que también estamos fuera del edificio nuestro y se acercó con todo el aparataje tecnológico. A los jurados, sin duda a los tres en principio por haber aceptado en una fecha en la cual no todos la disponibilidad no es completa, estamos hablando de la tercera semana de diciembre, así que por comprometerse con el documento de tesis, el amplio documento de tesis en ese momento,
y por todas sus sugerencias. Como bien dijo Micaela, algunas se vieron en la presentación y otras quedaron para el documento final, que ya está también casi cerrado para presentarse en biblioteca. Así que gracias. A todos los que vinieron a acompañar, a los familiares que siempre están apoyando, y las chicas que Belén, que se graduó hace poquito, y Mari, que está en ese camino, y a los que están por conexión digital, que siempre acompañan en estos momentos, es interesante. Bueno, y para cerrar, a Micaela, que como bien dijo, viene de otra ciudad. Por historias familiares tengo mucho apego con esa región, así que me resultó totalmente grato que trabajemos. Estuvimos más de 5 años trabajando. Aprendí mucho, como bien dijo ella también, viene de la disciplina del ambiente, y nosotros estamos para la geografía, así que bueno, hubo mucho intercambio entre ambas disciplinas, y aprendí mucho de su rubro, digamos, específico. Así que muchas gracias. Y bueno, y felicitar también por todo tu trabajo de tesis. Bueno, Micaela, un momento. Bueno, por mi parte, hacerme eco de los agradecimientos de Jorge. En primer lugar, a las instituciones que me permitieron continuar mi formación, en primer lugar, la Universidad Nacional del Sur, y al Instituto Patagónico de Estudios Humanidades y Ciencias Sociales, del CONICET, que me permitió el financiamiento durante estos 6 años, ya que van de beca y de desarrollo de la tesis. En segundo lugar, a Jorge, que me acompañó desde el primer momento, me guió y del cual me llevo muchos aprendizajes y conocimientos, y a todos los docentes que me guiaron a lo largo de este recorrido, así como a los no docentes, en especial a Belén, en su rol de secretario del posgrado, que realizó realmente muchísimos esfuerzos durante este último tiempo para que hoy celebramos esta defensa. Y bueno, por último, agradecer a quienes me acompañaron, ¿no? A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, y a mi familia que está presente, a mi familia que está ahí también por Zoom, y nada, a mis amigos, a mí me dieron presentes, que hoy no pudieron estar porque el jueves 9 de la mañana es un día quizás complicado, pero sé que me acompañan en la distancia. Y por último, esto que les decía, ¿no? Los jurados, por sus aportes, fueron todos muy valiosos, que me permitieron enriquecer la tesis, el cierre de esta tesis y la presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dejar que el jurado delibere, ¿sí? Nos vamos a retirar de la sala y también de Zoom, nos vamos a poner en sala de espera. Que bueno, ahí que están felicitando a Micaela, ¿sí? Nos vamos a poner en sala de espera y aproximadamente, acá estoy mirando a él, unos 40 minutos aproximadamente, más o menos, vamos a estar retomando nuevamente la reunión para poder leer el acta y dar finalizado a esta defensa. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en un ratito. Vamos a proceder a la lectura del acta para dar cierre a esta defensa de tesis doctoral. Dice así. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 3 días del mes de abril de 2025, y siendo las 9 horas, se constituye, por modalidad híbrida, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía, conformado por la doctora Mónica Cristina García, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Juan Facundo Rojas, de la Universidad Nacional de Cuyo, y la doctora María Elizabeth Carbone, de la Universidad Nacional del Sur, cuyo tema es Estudio de factores biofísicos y sociales del Frente Fluvial del río Lunay, diagnóstico y propuestas para una planificación sostenible en el área metropolitana de Neuquén, Argentina. Presentada por la licenciada Micaela López, DNI 37.943.866, y dirigida por el doctor Jorge Osvaldo Gemini. La tesis aborda una temática actual y relevante que resulta de sumo interés
para la geografía aplicada, dada su implicancia sobre aspectos ecosistémicos en el uso urbano. Además, se destaca el enfoque integral con respecto a las conceptualizaciones de la geografía ambiental que le permitieron a la tesista el desarrollo de una investigación compleja y completa con énfasis en los servicios actuales y potenciales en el área de estudio. En ese sentido, se presenta un detallado marco teórico y antecedentes, con literatura actualizada y adecuada discusión científica. Esto permitió la apropiada selección de los servicios ecosistémicos a analizar en esta investigación. Los objetivos se han cumplido exitosamente, evidenciado a través de los métodos y las conceptualizaciones aplicadas. A lo largo de los capítulos se aprecia una buena escritura, prolija presentación general, clara en las expresiones textuales, cartográficas y gráficas, sin perder rigor científico. La estructura lógica y argumentativa es coherente entre el abordaje teórico-metodológico y sus resultados. Cabe destacar que el análisis histórico efectuado concluye con dos ciclos adaptativos, la etapa de consolidación y la etapa de modernización. Esta periodización es muy útil académicamente y está muy bien justificada. La tesis doctoral evaluada constituye un excelente trabajo de investigación. Los resultados y recomendaciones en este estudio pueden constituirse una base de consulta imprescindible para los tomadores de decisiones de distintos niveles jurisdiccionales que inciden en el uso actual y planificación sostenible del frente fluvial del río Limay, en sus múltiples interacciones y sinergias en relación con las capacidades que detenta el territorio intermunicipal en ese sentido, que le permitirá una planificación estratégica que asegure la sostenibilidad. La presentación oral de la tesis fue muy clara, adecuada y ordenada. Se destaca la excelente solvencia conceptual de la tesista en la integración de métodos, resultados, propuestas y conclusiones, presentadas a través de recursos gráficos y productos cartográficos de alta calidad con un pertinente uso del tiempo. Las consultas de los jurados fueron contestadas satisfactoriamente. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 10 sobresalientes. Sin más que tratar, y siendo las 11 horas y 32 minutos, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia del DNI de cada uno de los miembros del jurado. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, les pido al doctor Rojas, a la doctora Mónica García. Muchísimas gracias por sus aportes, es muy, muy valioso el tiempo que ustedes le han dedicado no solamente a lo que es la lectura de la tesis, sus correcciones y sus aportes, sino también el haber estado hoy acá presente, en forma virtual pero presente. Les agradecemos mucho, ya nos estaremos viendo de nuevo, como siempre, ¿sí? En alguna otra oportunidad, y bueno, y muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos los que están por Zoom también, muchísimas gracias por estar acá, ¿sí? Bueno, vamos cortando la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas Como siempre, un gracias a placer todos. tenerla. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, ahí